Memoria histórica de Bolivia a través del relato bélico. Familia, podríamos decir, es mi esposa, que es Cecilia. Yo soy un escritor prácticamente por urgencia, y ya les voy a contar por qué. Y lo que yo hago es el relato bélico y el relato político. Y en eso me he especializado, en eso tengo las obras que han sido más difundidas de mi parte. He escrito otras cosas también, pero ninguna ha tenido pues el nivel de difusión que ha tenido el relato en mi caso personal. Ahora bien, el relato tiene una historia bastante interesante y bastante larga en Bolivia por una simple y sencilla razón. El relato tiende a ser corto, es más corto que un ensayo, más corto que una novela, y en Bolivia se desarrolló pues muy tardíamente el arte de la tipografía y por supuesto la impresión. Tanto es así que inclusive en la década de los años 80 del siglo XIX o incluso hasta la década de los años 90, es decir, estamos hablando hasta el final del siglo XIX, había que recurrir a imprentas de Lima en el Perú o de Santiago en Chile para poder imprimir los trabajos más importantes de Bolivia, y eso obviamente no lo podía hacer cualquiera. En cualquier caso, pues lo hacía el Estado o lo hacían privados, pero que tenían los recursos suficientes como para desplazarse a esas capitales y poder imprimir. Entonces, maduró mucho el arte del relato, porque el relato podía caber dentro de las ediciones de los distintos periódicos que había en mi país. Entonces se publicaba el periódico y dentro del periódico estaban estampados diversos relatos, a la par que también se imprimían las noticias. Por eso es que el relato tuvo una gran difusión. Y por supuesto que tenemos exponentes dentro de este ámbito que tiende a ser corto en realidad, y los tenemos desde el siglo XIX, en el siglo XX y por supuesto en el siglo XXI. En el ámbito en el que yo desarrollo los relatos, pues hay representantes muy interesantes, como una persona que llegó a ser presidente de Bolivia, que es José Manuel Pando, que antes de ser presidente de Bolivia, pues combatió en la Guerra del Pacífico, después fue escritor, político, y eventualmente llegó a ser presidente de mi país, y escribió particularmente un libro que se llama Leyendas de Bolivia, leyendas no en sentido costumbrista, sino en el sentido heroico de lo que aconteció en mi país.